Voces del Centro. Voces del Centro. Referentes sociales, políticos, culturales, institucionales y organizacionales. En la región, un nexo desde la radio con la vida de nuestras comunidades. Desde Olavarría, Tandil, Azul y Quequén, la universidad se hace escuchar. Radio Universidad FM 90.1. Sonaba la cortina de apertura de Voces del Centro y hoy la tenemos del otro lado, a nuestra compañera Sol Restivo, así que si te parece, Maggi, le vamos a dar la bienvenida. Dale. Sol, ¿estás por ahí? Muy buenas tardes para todos, por supuesto, en una jornada que como cada viernes en este lapso, ¿no?, que la separa de 15 días, tenemos una audiencia de este juicio que ya lleva más de año y medio realizándose en el centro de la provincia de Buenos Aires y que venimos abordando, particularmente desde Radio Universidad y Agencia Comunica, desde el mismísimo comienzo, en aquel 25 de febrero del 2022. En el día de hoy, la audiencia número 34, casi ya bordeando el centenar de declaratorias, de testimoniales, de víctimas, familiares y testigos, por supuesto, de los diferentes casos que componen este juicio que, como les decía, la última vez que estuvimos en contacto por este tema, se ha sumado nuevas causas. Sí. Hoy, luego de estas elevaciones a juicio, se retomaron las declaratorias y se abordaron 3 casos particulares. Por un lado, el de Jorge Silvano Durs, él era abogado de la ciudad de Azul y el 29 de julio del 77 estaba llegando a su casa y en el automóvil fue sorprendido por una persona que lo encapuchó, lo subió al asiento del acompañante y a partir de allí comenzó su periplo que lo dejaría preso en el penal número 7 por varias semanas. Él era militante peronista, había estado en la Juventud Universitaria Peronista del Mar del Plata mientras estudiaba su carrera de abogacía. Otro de los casos que también se escuchan el día de hoy tiene que ver con Ángel Ramón Gali, que era en el momento en el que fue secuestrado, el 23 de marzo de 1976, director de telégrafos de la provincia de Buenos Aires. Y se repite la modalidad, ¿no? Irrumpen en la casa de manera violenta, rompiendo todo, muchísimo despliegue de personas armadas, rompiendo la casa, increpando a los familiares, se lo llevan detenido y a partir de allí va a pasar 181 días en un cuartito del penal número 7 de Azul, particularmente en estos pabellones destinados para presos políticos que se habían armado, en donde básicamente era un cuarto de minuto con un colchón de paja y una frazada. Eso era todo. Y bueno, obviamente con falta de alimentación, atención médica, no había nada de lo que corresponde en términos de atender a un preso en todo caso. Estuvo detenido, por supuesto, con diferentes personas del ámbito gremial y político, muchas de las cuales han pasado por este juicio, ya sea en los tramos de Azul, como en el de Tandil, pero también Olavarría y el resto de la zona. De los 3 casos, Gali es el que estuvo detenido, además de detenido en el penal número 7, también pasó por alguno de los centros clandestinos de detención ubicados aquí en la ciudad de Tandil, y sufrió diferentes tipos de tortura. Otro de los casos abordados tiene que ver con Héctor Sardé, que era concejal del peronismo en Azul, además de haber sido el secretario general de SMATA, gremialista, nuevamente dándose esta característica de las víctimas, ¿no? Militantes, sindicalistas, políticos en ejercicio de funciones públicas en aquella ciudad, dándose esta particularidad en donde, por ejemplo, la que declaró fue su mujer, Norma Jiménez,
una señora que ya tiene avanzada edad, que pudo dar su declaración con cierta comodidad desde la casa, pero con algunas dificultades, ¿no? Pero ella fue muy minuciosa en aquello que declaró y dijo que los militares, luego de haber entrado de manera violenta a su casa a buscarlo a Héctor, le dijeron que se quedara tranquila, porque se lo llevaban para no matarlo. Claro. En lo cual no creo que te deje muy tranquilo, pero bueno, lo que sucedió en la Ciudad de Azul, como lo habíamos visto, lo venimos viendo en estas declaraciones, es que inmediatamente ocurrido, o apenas unas horas antes de darse el golpe, aquel 24 de marzo de 1976, fueron a buscar a todos los concejales, a todos los gremialistas y a los militantes más prominentes del peronismo, de la izquierda y del comunismo en aquella ciudad. Por supuesto, declararon, como ya les decía, Norma Jiménez por el caso de su marido, que ya está fallecido. También declaró Fabio Gali por su padre, Ángel Raúl Gali, que también está fallecido, y Juan Durs por el caso de la detención de su padre, Jorge Silvano Durs. Los 3 casos de la Ciudad de Azul, y se va avanzando en este tramo que está compuesto por alrededor de una treintena de casos, que desde el principio de mediados de marzo las audiencias se centran alrededor de lo ocurrido en aquella ciudad. Bien, Sole, excelente. Maggi, te saludo de este lado que no te saludé al inicio de la columna. Por ahí me gustaría preguntarte, Sole, con respecto a lo que están viviendo ustedes, ¿no? Como cobertores de esta mega causa que, como bien dijiste al inicio, cubren desde el principio. Bueno, ¿qué sensaciones tienen ustedes al momento de escuchar los testimonios? ¿Cuáles son las charlas que se dan ahí también? Porque me imagino que debe ser una situación fuerte y difícil de escuchar, y por eso también es que siempre te agradecemos tanto este trabajo. Pero bueno, ¿cómo lo están viviendo ustedes? Mira, tratamos de, particularmente quienes asistimos a todas las audiencias, tratamos de encontrar algún nivel reflexivo respecto de lo que escuchamos para no quedarnos en todo lo que es piel, sensación, porque si no se vuelve bastante oscuro. Tengamos en cuenta que lo que escuchamos hoy era mi papá no volvió a ser el mismo, nunca más pude crear un recuerdo alegre de mi infancia o mi adolescencia, frases de ese estilo, ¿no? La familia se quebró, la comunicación no existió más, mi papá ya no volvió a ser el mismo. Esos relatos escuchados en personas que hoy tienen más de 50 años es muy fuerte. Por lo tanto, va calando. Me parece que llevarlo al nivel de la reflexión, de lo que impactó, por ejemplo, los 3 casos, los que declararon dijeron, esa persona no volvió a ser la misma. Esa persona no volvió a tener la misma relación con sus seres queridos, de allí al más hubo como un encerramiento sobre sí mismo, hubo un silenciamiento de lo que pasó. Los tres familiares dijeron lo mismo, no quiso contarnos, no nos contó qué fue lo que sucedió, lo escuchamos por otras voces, hubo un cerramiento ahí por cuidar al otro, pero también por el dolor vivido, respecto de, bueno, qué se decía y qué no se decía en la familia. Lo cierto es que esto desmembró familias enteras, causó muchísimos años de dolor, pero sobre todo asestó fuertemente a todo lo que tiene que ver con la militancia, porque nuevamente la característica de los más jóvenes militantes aquí en Tandil, los sindicalistas por ahí un poco más grandes, por eso también se da la característica de que ya están casi todas las víctimas fallecidas, ¿no? Y eran más grandes en la Ciudad de Azul. Ya estaban siendo concejales, en los escalafones más altos del gremialismo, ya cuando hay una trayectoria de vida, ¿no? Y se da esta característica. Por lo tanto, bueno, acá lo que siempre nos queda y hay que remarcar es cuál fue el objetivo de quienes implantaron este régimen de terror, porque venían con un objetivo muy claro y que tiene que ver con el liberalismo económico y con el neoliberalismo social, político y cultural que hoy
hoy es lo que también tenemos en la puerta de nuestras democracias. Por lo tanto, hay que estar muy atentos y atentas a lo que ocurría en ese momento y lo que ocurre ahora. Sí, totalmente, Sole. Señalizar a los sindicalistas, Sí, sí. señalizar a los políticos, señalizar, pero además no solo marcarlos y señalizarlos, sino demonizarlos, hablar mal de lo sindical, de lo militante, de la política, es volver a repetir la historia. Sí, totalmente, Sole, y por eso también sentimos que es tan importante este trabajo de cobertura que nada, que nos trae a nosotros estos testimonios que son tan fuertes, y por eso me gustaba preguntarte, bueno, ¿cómo lo viven ustedes? Y me encanta esto que decís de que ustedes tratan de tomarlo para el lado de qué bueno que no estamos repitiendo la historia, ¿no? Y qué importante es escucharlo para que no se vuelva a repetir, y bueno, para cooperar también con este proceso de memoria, verdad y justicia que es clave en nuestro país. Tal cual, perfecto. Así mismo. Les invitamos a todos a quienes quieran leer la próxima audiencia en agenciacomunica.unicen.edu.ar. Así además está todo el trayecto anterior, por lo tanto hay muchísimo material para la lectura y también para ponerse, para quienes no están al tanto, bueno, ponerse a tono respecto de lo que está sucediendo en términos de juicios de lesa humanidad en la zona centro de la provincia de Buenos Aires. Bien, Sole, ¿y cómo se sigue ahora con el juicio? El próximo 23 de junio, a partir de las 11:30 de la mañana, tendremos la siguiente jornada. Bien, excelente, Sole. Bueno, te agradecemos muchísimo por la crónica del día de hoy. Por supuesto, te mandamos un beso y un abrazo enorme. Abrazo para ustedes, chicas. Buen fin de semana. Adiós, Sole, igualmente. Adiós. Bien, ahí pasaba nuestra compañera Sole Restivo. Ella es la encargada de realizar Voces del Centro. En esta oportunidad nos brindaba una crónica sobre la audiencia número 34 del juicio a la mega causa de la subzona 12, por los delitos de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos de Tandil, Azul y Olavarría. Ustedes pueden volver a escuchar esta sección a través de ebooks, podcast Radio Universidad de Olavarría, a través de Spotify, que nos encuentran como Radio Universidad de Olavarría, y también leer, si quieren, están escritas también por Sole en Agencia Comunica. Exacto. Ahí van a encontrar no solamente la número 34, sino también todas las anteriores, por si quieren ponerse al día de lo que ha sucedido con el juicio, de lo que va sucediendo. Sí. Y nos preparamos, por supuesto, para, como decía Sole, bueno, la próxima audiencia, la número 35. Claro. Yo leía justamente hoy de esta edición, ya estuve leyendo un poco. 15 meses lleva de desarrollo el juicio ya, 34 audiencias en este caso. Y bueno, el próximo, como decía Sole, vamos a tener obviamente mucho más material. Sí, totalmente. Y es muy importante estar al día de esta cuestión, ¿no? Porque recordemos que en nuestro país se da algo histórico, que es el hecho de tener estas megacausas abiertas y de seguir haciendo las reparaciones por lo que fue la última dictadura militar. Entonces es muy importante para nosotros también poder mantener este espacio en el que, nada, hablamos justamente sobre lo que son las audiencias, sobre lo que se escuchan, los testimonios, y como decíamos hace un ratito, para no volver a repetir esta historia de terror en nuestro país. Así que nos parece clave, no solamente como para nosotras de forma personal, sino también como medio público y nacional, abordar estas causas. Escuchanos por Radio Universidad